Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos las gracias porque hoy están con nosotros en el último o en el penúltimo webinar del concurso Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia, liderado por UNICEF. Recordemos que la Comisión de la Verdad terminó su mandato y entregó a todos los colombianos y colombianas un informe final con los hallazgos y recomendaciones para una Colombia reconciliada y en paz. En este marco es que UNICEF y el legado de la Comisión de la Verdad crearon el concurso Trazos de Paz, buscando que adolescentes y jóvenes conozcan y apropien este informe a través de expresiones artísticas que plasmen sus propuestas para construir una paz en Colombia. Antes de iniciar, les vamos a dar algunas recomendaciones para el desarrollo de la jornada. La sesión está siendo grabada y será publicada en la página web de Trazos de Paz. Sus micrófonos y sus cámaras en este momento se encuentran cerradas. Contamos con un chat que estará habilitado para recibir todas sus preguntas, sugerencias y recomendaciones sobre este webinar. Al final de las intervenciones tendremos un espacio con nuestro invitado para responder las inquietudes que ustedes tengan sobre la sesión que estamos desarrollando. Hoy vamos a continuar con la segunda sesión de historias gráficas para la paz, que busca brindar técnicas y recomendaciones para la conceptualización en la labor y elaboración de animaciones e ilustraciones. Recordemos que una de las categorías del concurso Trazos de Paz es la ilustración y ahí podemos postular diferentes tipos de ilustración, entre esas ilustraciones animadas. Y hoy vamos a tener a nuestro Adán, que nos va a acompañar nuevamente reforzando esta parte en específico. Adán es comunicador visual, especialista en pedagogía del diseño, maestro en diseño gráfico y maestro en artes gráficas para la comunicación. Es educador e investigador formado en las disciplinas de la producción editorial y multimedia, el diseño gráfico, la pedagogía y las lecturas críticas de la comunicación y el diseño. Ha conceptualizado y desarrollado soluciones gráficas y estrategias para organizaciones en el exterior y en Colombia, alternando esto con funciones de docente, y proyectos de investigación creación. Actualmente Adán se desempeña como profesor de carrera de la Universidad del Rosario. Nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos, Adán. Milena, muchas gracias. Buen día para todos y buen día también para el equipo de Trazos de Paz. Y de nuevo, pues muchas gracias por esta invitación. Bueno, antes de iniciar con Adán, les recordamos que tenemos habilitado el chat para que ustedes nos envíen todas las preguntas que les vayan surgiendo durante la sesión. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan preguntarle todas las dudas que tengan a Adán y aprovechemos que tenemos esta persona aquí para que nos pueda aclarar todas estas dudas. Ahora sí, te damos paso, Adán. Listo, excelente. Entonces, permítanme un segundo. Milena, ¿me confirmas si estás viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces voy acá a organizar un par de cosas. Bueno, entonces arranquemos con la sesión del día de hoy. Hoy vamos un poco a ampliar o a expandir hacia otras esquinas creativas algunos elementos que vimos la sesión pasada, pero las dos clases o las dos sesiones no son dependientes, más bien pensemos que son complementarias. Vamos a abordar este ejercicio en cuatro partes. La primera es que vamos a ver un poco de cómo construimos esa historia. Nos vamos a enfocar hoy un poco en el lenguaje audiovisual, particularmente en la animación, pero también estos tips aplican muy bien para la creación también, por ejemplo, de videos narrativos. En el segundo momento nos vamos a meter con algunos elementos, tips técnicos
sobre cómo planear mis animaciones, sobre cómo planear mis videos que quisiera llevar a la convocatoria de Trazos de Paz. Luego, en la tercera parte de esta sesión, vamos un poco a hablar de técnicas. Les voy a compartir un par de técnicas que me parecen muy interesantes y que creo que son potentes y además que se pueden desarrollar de manera análoga, es decir, que no vamos a depender de un programa o de un software particular, sino que vamos a poder con cosas de nuestra casa, con cosas fácilmente, digamos, encontrables, podemos hacer estas técnicas de animación. Y finalmente vamos a saltar en un momento muy corto, vamos a saltar de esa animación a un par de recomendaciones técnicas sobre la ilustración y vamos a pasar por encima de un programa particular que es gratuito, que se llama Krita, en donde pueden ustedes acercarse al mundo de la ilustración digital. Para los que nos acompañaron en la sesión pasada, pudimos ver cómo eh, la ilustración análoga es un gran recurso, la pintura, el dibujo, el collage, por ejemplo, vimos cosas muy chéveres para los que no pudieron estar, se provoquen de ver el webinar anterior. Pero en este también quiero contarles un poco las posibilidades de hacer ilustración digital que, digamos, el concurso nos permite participar de esta manera. Entonces, iniciemos. Ese es el recorrido que vamos a hacer hoy y vamos a iniciar primero con una pregunta que es muy importante y es la idea de qué queremos contar. Entendamos y recordemos que el concurso que propone UNICEF y Trazos de Paz, pues tiene que ver con una narrativa específica, ¿cierto? Estamos hablando de unos conceptos alrededor de la paz, estamos hablando de unos conceptos alrededor también de la reconciliación y un montón de temas de memoria, de conflicto. Entonces nosotros, antes de ponernos a decir, quiero hacer una ilustración de cierta manera o de otra manera usando estos colores, hay que hacernos la primera pregunta, la pregunta central, y es, ¿cuál es mi narrativa escogida? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo quiero compartir con los otros, con las personas que vayan a revisar estos proyectos, pero también con un público mucho más amplio? Y en ese sentido vamos a tener varias alternativas. Decía en la sesión anterior que no hay fórmulas, sino más bien posibilidades. Entonces, una alternativa que es muy común, por ejemplo, en el cine o en la narrativa, es construir una historia lineal, ¿cierto? Como un cuento. Todos hemos estado cerca alrededor de estos tres momentos de los cuentos. Esto aplica también en muchos campos, digamos, del mundo audiovisual. Tengo una primera parte de mi historia que le llamo el inicio, tengo una segunda parte que es un poco donde casi siempre sucede el conflicto, que tal vez le podríamos llamar el nudo, y tengo un tercer momento que es lo que le podríamos llamar un desenlace o la resolución como de ese conflicto. Entonces, una de las posibilidades que tenemos para construir nuestras animaciones o nuestras propuestas audiovisuales tiene que ver con seguir una historia lineal, pero para eso vamos a tener que escribir un poco. Acá la animación es un ejercicio que también implica escritura, es un ejercicio que implica paciencia y bocetación y eso lo vamos a ver hoy durante la sesión. Entonces, sobre esa historia lineal, pues empiezan a aparecer preguntas, unas preguntas interesantes. ¿Cuál es ese contexto? O mejor, ¿cuál es ese ambiente que está rodeando, por ejemplo, mi historia? Y para un poco profundizar más sobre estas ideas de los contextos, remitámonos al webinar anterior que vamos a poder encontrar en la plataforma. Vamos a hablar también de la idea de quiénes son esos personajes, ¿cierto? Y no pensemos personajes solamente como seres humanos, sino el espacio puede ser personaje, los elementos, digamos, objetos, animales, flora, fauna, pueden llegar a ser personajes en estas narrativas. Y como una segunda opción, que también a mí me parece bastante válida y muy interesante para abordar pues estos temas tan complejos que estamos revisando en la campaña de Trazos de Paz, en la convocatoria, podría haber una ruta de pronto menos narrativa y más poética. Cuando digo más poética es que ese lenguaje de pronto de las metáforas, de los símbolos, también digamos es importante en esta
en esta propuesta, o también podríamos desarrollar nuestra historia alrededor como de cosas menos un, dos, tres, inicio, nudo, desenlace, sino más bien alrededor de ideas poéticas que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, después de esta introducción, ahí empiezan a haber unas preguntas que nos tenemos que hacer antes de desarrollar nuestra pieza. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Quiero una historia lineal? ¿No quiero una historia tan lineal? ¿Quiero una historia literal o quiero una historia más poética? Y luego de que tengamos esas preguntas en la cabeza, pues evidentemente tenemos que acercarnos a los documentos que la convocatoria nos ofrece. Recordemos que parte, digamos, de los criterios de selección de estas piezas audiovisuales o ilustradas tiene que ver con la forma en la que nosotros dialogamos con los contenidos de la Comisión de la Verdad y son unos contenidos además muy diversos. Hay unos que responden, de hecho, al lenguaje audiovisual, vamos a poder encontrar testimonios, vamos a poder encontrar recomendaciones, es muy diverso y creo que está adaptado, digamos, para todo tipo de público. Entonces, una recomendación importante es que naveguemos esos contenidos porque estos contenidos son los que me permiten crear mi historia. Antes de decidir elementos visuales, acá vamos a tener que decidir algo adicional. Para este webinar en particular y para un poco ejemplificar, pues yo estuve también explorando los contenidos y en particular me pareció interesante ir a explorar este archivo del esclarecimiento de la verdad. Y en ese archivo del esclarecimiento de la verdad me encontré un concepto que me pareció muy interesante porque normalmente nosotros estamos, es bastante recurrente la idea un poco de las víctimas del conflicto y casi siempre reconocemos a esas víctimas del conflicto, bueno, como una persona, como un niño, una niña, un adolescente, familias, pero a veces se nos olvida que pueden ser, de hecho fueron víctimas del conflicto también, pues la naturaleza, el medio ambiente, los paisajes, la flora, la fauna, el territorio, fue también víctima del conflicto. Y para mí me pareció interesante coger este elemento como una especie de detonante, como punto de partida para empezar a hablar de cómo, qué es eso de crear una historia, ¿cierto? A veces parece un poco complejo, pero quiero que nos remitamos de nuevo a esas tres partes, inicio, nudo y desenlace, para crear nosotros nuestras posibles historias. En este caso, en mi caso particular, bajo la idea del dolor de la naturaleza, pues que me pareció muy, muy potente. Entonces, después de esa lectura que cada uno pues es responsable de hacer antes de generar sus propuestas visuales o sonoras o narrativas, yo creería que es muy importante sacar una idea central, ¿cierto? Ahí en esa exploración de los contenidos, pues van a salir muchas ideas y de diferente categoría, de diferente jerarquía. Nosotros tenemos un poco que seleccionar una de esas ideas y tratar de contar una de esas ideas alrededor pues de mis propuestas creativas o artísticas. Para mí la idea que más me parece, la idea que me parece que abraza este concepto del dolor de la naturaleza es que no solo los seres humanos fueron víctimas del conflicto, sino que la naturaleza también sufrió unos impactos importantes y esta idea central es la que me va a permitir más adelante construir una historia que tenga un sentido, inicio, nudo o desenlace. Les voy a pedir un favor, si me esperan un segundo, voy a detener un segundo acá la llamada, qué pena con ustedes. Claro que sí, Ada, no hay ningún problema. Entonces, bueno, les recordamos a ustedes que que todo este material que hemos venido abordando durante estas sesiones, ya esta es la novena, ustedes lo pueden encontrar en trazosdepaz.com. Si alguno se perdió alguna de las sesiones previas, le invitamos para que ingrese a esta página y en la parte o en el apartado sección webinars, ahí pueda ver el material que necesite para poder elaborar su pieza artística. Vamos a continuar con Ada. Gracias, qué pena las vicisitudes de estar desde la casa. Listo. Entonces estábamos hablando que nace, se crea una idea central
Y les voy a contar ahora cómo yo tomé esa idea central y planteé una especie de secuencia muy sencilla, pero una secuencia que me permita experimentar visualmente, que me permita experimentar con lo que yo quiero compartir alrededor de esa lectura del dolor de la naturaleza. Entonces, una de las propuestas es pensar cómo esa narrativa la puedo volver tipo cuento, ¿cierto? Con tres partes muy puntuales. Un inicio, imaginémonos, a medida que yo les vaya contando esto, tratemos de pensar cómo sería una representación, una posible representación visual de esto. Entonces, un inicio en donde un árbol está, digamos, conviviendo con su contexto, con la fauna, con la flora, ¿cierto? Con el ambiente, y un inicio en el que se plantea un espacio, un ambiente de tranquilidad. Luego un nudo, ¿cierto? En donde ese árbol entra en conflicto, esa naturaleza entra en conflicto, y en donde, digamos, la guerra o el conflicto armado, pues lo talan, lo maltratan, digamos, ¿cierto? Y eso, digamos, lo pudiéramos imaginar de una manera bastante, pues, conflictiva o caótica. Y finalmente, un desenlace en donde después de ese caos, en donde después de ese momento complejo, el árbol encuentra una nueva forma como de renacer, ¿no? Como hay un primer momento de tranquilidad, hay un conflicto y luego hay un momento como de recuperación, de esperanza, a partir de su tronco, de la idea de la semilla, de la idea del futuro, etc. Entonces, esto es un ejemplo, digamos, sencillo. Seguramente en sus casas cada uno va a encontrar la forma de encontrar un gran tema que le parezca muy interesante de los documentos que nos comparten Trazos de Paz y construirlo, pero básicamente una historia consiste en eso, en tres momentos relativamente como identificables. Otra alternativa que a mí me parece bastante potente es ahondar en el lenguaje poético, ¿cierto? No tanto en el lenguaje de había una vez tal cosa y le pasó tal otra, sino que el lenguaje poético también puede ayudar a encapsular las historias y un poco a proponer una perspectiva menos literal, más simbólica, menos realista, más poética. Entonces, siguiendo el mismo planteamiento y partiendo del mismo lugar, pues nada, yo construí una especie de poesía. Yo no soy poeta, digamos, pero es simplemente un detonante poético metafórico que nos permite un poco como hablar de esta otra posibilidad de formular los puntos de partida históricos. Entonces, la poesía, digamos, habla de nuevo como en esa idea de allá hay un árbol, ¿no? En esta colina, y empezamos a meter unas metáforas que en la animación y en el video podrían volverse más potentes. Imaginémonos también esta poesía como una voz en off, así se llama en cine y en animación. Una voz en off es la voz que nosotros escuchamos mientras estamos viendo una serie de imágenes en movimiento, pero que no vemos quién las está diciendo, ¿cierto? Entonces, en este factor de la poesía hablamos, no sé, podemos tener metáforas como el llanto de las hojas, el llamado de la raíz, silencio, cenizas, eco. Se puede jugar más con el ritmo, se puede jugar más con los símbolos y con la metáfora. Entonces, como primer momento de esta, digamos, metodología muy personal que les quiero compartir, pues lo que tenemos que hacer es definir cuál es esa historia que queremos contar, ¿cierto? Y acá un poco encontramos unas metodologías para definir esa historia. Después de tener esa historia, pasamos a empezar a planear qué es lo que yo quiero ya mostrar y ahí sí nos metemos en el terreno de lo visual. Y para eso también conectado con lo que hablamos la vez pasada, para mí, lo digo mucho también en mis clases, pues el boceto es determinante, el dibujo es determinante, porque el dibujo nos ayuda un poco a desenredar todas esas ideas fantásticas que tenemos en la cabeza, a ponerlas como un poco en papel, a filtrarlas, a ordenar nuestros pensamientos. Y en el mundo de lo audiovisual, la forma un poco de ordenar los dibujos o de ordenar nuestras ideas es digamos, se construye a partir de la idea de un storyboard o de un guión gráfico. De las dos maneras lo pudiéramos llamar. Los referentes, digamos, en Internet los van a encontrar mucho más cuando buscan en la palabra en inglés porque hay mucho más material. Entonces,
De pronto algunos dirán, nunca he escuchado esta idea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Entonces, básicamente un storyboard es un conjunto de dibujos. Acá mencionan ilustraciones, a mí me parece que un simple dibujo puede ser, que aparecen en secuencia y que se utilizan como guía para entender una historia, la historia que ya construimos. Esto se hace para previsualizar, es decir, para imaginarme antes cómo se debe ver una animación o una película y también para seguir una estructura formal. De pronto alguien no haya escuchado el nombre, pero seguro hemos visto imágenes como esta que les estoy compartiendo en la pantalla, ¿cierto? Es una secuencia de imágenes que además no tiene ninguna pretensión técnica. Eso es bien importante. Acá no nos interesa tanto que el dibujo quede perfecto, las sombras, no nos estamos todavía metiendo en temas de colores, sino que el storyboard o el guión gráfico me va a permitir un poco entender una secuencia de pasos, ¿cierto? Primero los personajes están hablando, luego los personajes están al lado de un árbol, luego nos alejamos y vemos el árbol completo. Es un poco entender un poco un, dos, tres de nuevo, ¿no? Como secuencias. Y los storyboards funcionan de una manera muy simple. Podemos en la impresora de nuestra casa o en la papelería imprimir una plantilla que de hecho les vamos a compartir. Y esas plantillas funcionan casi siempre de la misma manera. Entonces vamos a ver por acá la plantilla que les vamos a compartir y cómo un poco la deberíamos usar para construir unas narrativas coherentes. Entonces, una plantilla de storyboard o de guión gráfico tiene tres elementos centrales, muy sencillos. Primero, tiene una serie de rectángulos que son estos que estoy señalando, que básicamente es donde vamos a bocetar nuestras posibles escenas, ¿cierto? Esos son los momentos, cada una de esas van a ser como nuestras escenas. Y luego tiene otro tipo de elementos en los que nosotros podemos usar el texto como una especie de guía. Entonces, ahora les vamos a usar, les vamos a mostrar cómo los pudiéramos usar. Pensemos en esta plantilla que nosotros creamos, muy sencilla. En este cuadro pudiéramos de pronto poner un número para nosotros entender cuál es la secuencia y luego no perdernos en un montón de información y de dibujos. Y luego en estas líneas podrían pasar dos cosas. La primera, describir lo que está pasando en la imagen, o la segunda, poner esa voz en off, ese guión que va a estar diciendo algo, contando algo de foto. Entonces, ya vamos a ver esta cómo la aplicamos de pronto a algo más real. Pero esto no solo pasa en audiovisual, sino que también en animación. Entonces, este sistema del storyboard no es un recurso exclusivo de la animación, sino que, por ejemplo, en el cine, para los que estén interesados en hacer piezas de video o audiovisual, pues el storyboard es un recurso prácticamente como estándar en la industria del cine, porque es la forma, de nuevo, en la que yo puedo previsualizar lo que quiero que después pase en pantalla, lo que quiero que después hagan los actores, se vea, digamos, en mi grabación, etc. Y los mecanismos o las formas de hacerlo, pues son muy diversas, ¿cierto? Estamos acá viendo, por ejemplo, una, una serie el storyboard de algunas escenas de algunas de las películas de Harry Potter y está un poco tratando de contar cuál es esa secuencia. No esa secuencia exacto cada movimiento, sino mejor cada escena, porque el storyboard me funciona es para entender la globalidad de lo que yo quiero contar en términos audiovisuales. Entonces, siguiendo la plantilla y de una forma pues muy sencilla y continuando con la idea del árbol y el dolor de la naturaleza, pues acá usando la plantilla a los que todos ustedes van a poder tener acceso, pues un poco uno empieza a pensar cómo esa idea y esa narrativa que armamos anteriormente se puede volver algo audiovisual, bien sea en video o bien sea en animación. Entonces, acá hay esta en particular, como yo me la imagino que no tenga tanto voz en off, sino que simplemente sea como una secuencia de imágenes que estén contando algo. Básicamente está simplemente previsualizando lo que yo quiero que pase, lo que quisiera que pasara si esta animación se hiciera, ¿cierto? Entonces hay un árbol en la mitad de una colina, luego hacemos un acercamiento a ese árbol y vemos que algo se está acercando rápidamente,
luego hacemos un zoom a eso que se está acercando rápidamente hacia el árbol y finalmente ese elemento que podemos interpretar como algo filoso, como una bala, bueno, como un misil, la interpretación es amplia, ¿cierto? Cómo interfiere con esa naturaleza, cómo abre un poco un hueco alrededor de ese árbol. Entonces, de esa manera es que el storyboard se puede volver una herramienta útil. En general, los expertos en cine, en televisión y en animación recomiendan que el storyboard siempre esté presente, porque es el que ayuda a entender qué es lo que quiero hacer y también me ayuda a entender qué tanto tengo que hacer, porque el ejercicio de la animación y del video, pues, requiere tiempo y requiere también un poco de paciencia. Entonces, después de que tengamos esa historia en el paso inicial, construimos la historia, bien sea de manera narrativa o de manera poética, pues ahí es cuando nos empezamos a preguntar, pues, ¿cómo quiero que se vea? ¿Cierto? ¿Qué colores quiero usar? ¿Qué formas quiero intentar representar? Ahí es cuando nos metemos en unos elementos técnicos. Para los colores y las formas, sí, preferiría que nos remitiéramos al webinar anterior porque acá quiero aprovechar el tiempo para contarles sobre técnicas de animación que a mí me parecen interesantes y que además no requieren de ningún elemento, pues no tantos elementos digitales como normalmente creemos que la animación pues solamente se pudiera hacer con, eh, con software, digamos, muy profesional. Entonces, la primera técnica que les quisiera contar el día de hoy es una técnica que tiene un montón de historia y que se ha usado, digamos, a lo largo del desarrollo del cine y de la animación de diferentes maneras, y es una técnica que se llama la rotoscopia. Ahora al final les vamos a dejar un video ampliado de dónde viene esta idea de la rotoscopia y en qué contexto se han usado. Si alguien, seguramente alguien ha reconocido acá, estamos viendo imágenes, dibujos, digamos, que hacen parte de la animación de la película clásica de Alicia en el País de las Maravillas, pero tal vez lo que no sabíamos es que el movimiento, por ejemplo, de Alicia, en muchas de las escenas de estos personajes se hicieron basadas en una fotografía, ¿cierto? En una imagen, porque al basarnos en una imagen podemos reconocer de una manera más sencilla cómo es que, no sé, cómo es que se ve cuando una persona gira o cómo es que se ve cuando una persona mueve las manos de cierta manera. Las manos, además, que son tan complejas casi siempre de dibujar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una rotoscopia es una serie de fotos. Y esas fotos las podemos generar de la manera más sencilla posible. No necesitamos fotos de excelente calidad. Con nuestros celulares pudiéramos construir estas fotos y con ayuda, por ejemplo, de nuestros familiares es como, hey, ayúdame a hacer tal movimiento porque necesito tomar unas fotos para guiar. Entonces, en este caso en particular, yo le pedí a un familiar que me ayudara a armar como una especie de escena muy sencilla, inspirada en la que acabamos de ver en el storyboard, en donde algo llega y corta un poco la naturaleza. Es un ejercicio muy sencillo, simplemente para contarles cómo es que funciona esta idea de la rotoscopia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Alguien que nos esté modelando, ¿cierto? Y nosotros con el celular ir tomando fotos seguido, ¿cierto? De esa secuencia, para luego, básicamente lo que hacemos es un ejercicio muy sencillo y es, tomo todas esas fotos, las pongo en una hoja tamaño carta, las imprimo en una papelería y esas fotos van a ser mi base para yo poder hacer una rotoscopia, es decir, rastrear o si queremos llamarlo, calcar los movimientos y luego construir una animación. Vamos a ver eso que está en palabras, cómo se lleva pues a hechos. Entonces, esta escena en particular, digamos, yo consideré que yo la podía construir o representar en 9 frames, ¿cierto? O 9 cuadros, así se llama el término técnico, digamos, en animación, son cuadros o frames. Animación cuadro a cuadro es un poco lo que estamos haciendo, es decir, que cada pequeño movimiento lo estoy dibujando de manera separada. Y luego de eso, con las herramientas que tengamos a mano, usamos, no sé, papel calcante, papel mantequilla, inclusive una hoja normal y lo ponemos contra una ventana
Y empezamos un poco con nuestras formas de dibujo, nuestros recursos que tengamos a mano, a calcar esos elementos, ¿cierto? Un poco a rastrear cómo es que la mano se ve representada, cómo es que la hoja, cuál es el momento en que las tijeras cortan, cómo es que la hoja cae, ¿cierto? Y esa secuencia de imágenes, que es la forma en la que se hicieron, por ejemplo, los dibujos animados, los clásicos dibujos animados, ya no porque ya ahorita está involucrada los computadores, pero esta sí es la forma en la que se hacen los más tradicionales. Me permite luego, ya les voy a mostrar cómo, cuando los pongo en una secuencia y cuando les pongo velocidad, la ilusión del movimiento. Entonces vamos a ver cómo después se ve esto animado, ¿cierto? Es decir, en secuencia, y les voy a mostrar cómo yo logré esa secuencia usando un website que también les vamos a compartir el link. Entonces, esta es la secuencia, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio muy, muy sencillo, pero crea, digamos, ese efecto del movimiento. Entre más pasos, entre más detalles yo haga, pues evidentemente el movimiento se va a sentir más fluido, ¿cierto? Acá evidentemente yo puedo detectar que hay un movimiento, pero si nosotros queremos un movimiento mucho más fluido, pues tenemos que hacer más pasos intermedios entre todas estas fotografías. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cierto? Imprimí mis fotos base, ¿cierto? Dibujé sobre mis fotos base y luego tengo que volver a recoger esos dibujos y a través de programas, perdón, de páginas web completamente gratuitas, puedo yo generar automáticamente mis GIFs. Entonces vamos a usar este website que se llama sgif.com. Acá yo ya lo tengo abierto un poco para mostrarles y también les estamos compartiendo el link. Entonces básicamente lo que me pide el website es una cosa muy sencilla y es me dice, ¿dónde están los archivos? ¿Cierto? Entonces yo esos archivos los debo tener en alguna parte de mi computador, ¿cierto? Yo le digo, acá están los archivos, vamos a usarlos y básicamente me pide como suba sus archivos y él después se va a tomar un tiempo y me va a decir, listo, puedo hacer el GIF, ¿cierto? GIF es ustedes seguramente lo han visto, es una pequeña animación que se reproduce en loop, es decir, infinitamente. Y el programa, el software, en menos de, ¿cuánto llevamos? Un minuto o menos de un minuto, me generó un GIF como punto de partida. Y esto lo desarrollamos básicamente pues con una mezcla entre herramientas digitales muy sencillas como una cámara fotográfica en un celular y un software o un website como el que acabamos de ver acá, que le llamamos SGIF. Entonces, ahí podría haber un gran momento de experimentación en donde una gran pregunta en torno a la animación es, hey, es que no sé dibujar, pero me parece muy chévere la animación. Entonces, devolvámonos al pasado y preguntémonos, estas otras personas usaron fotografías. Entonces entendamos que es un recurso muy válido, es un recurso que todavía incluso se sigue usando en varias disciplinas de la animación y que nos permite unos resultados más cercanos a tal vez lo que yo me imagino, porque yo me estoy imaginando que las manos sean realistas, que la planta se vea, que parezca planta, y para eso nos va a ayudar la idea de la rotoscopia. Les compartimos ahora al chat un video en donde vamos a seguir hablando. Una experta nos sigue contando sobre cómo es que se hace estos ejercicios de rotoscopia. Y ahora vámonos a otra intervención, otro tipo de animación que además está muy de moda ahora mismo en TikTok, está muy de moda ahora mismo en Instagram. Y es una animación que de nuevo parte de las fotografías para crear una idea como de movimiento. Esta, a diferencia de la rotoscopia, es más libre, permite mucha más experimentación, podemos involucrar otros materiales y es un ejercicio que casi siempre resulta muy agradable porque permite ver la textura de los materiales. Y ya les voy a explicar a qué nos referimos específicamente. Este link también nos van a ayudar a compartir. Entonces, esta otra técnica responde a unas cosas muy simples. La primera es que yo tengo mis fotografías impresas
Y básicamente la propuesta es jugar con esas fotografías. Cuando digo jugar con esas fotografías, es pensar qué hago con esas fotografías. Uso marcadores, uso agua, las intervengo. Entonces, estas fotografías son unas secuencias. Probablemente se puede hacer, digamos, de la siguiente manera. Yo quiero que alguien vaya caminando, le digo a un familiar, a un amigo, a una amiga, oye, camina mientras yo te tomo unas fotos, ¿cierto? Y luego tengo esas fotos impresas y empiezo a experimentar con colores, con cortes, con tintas, con texturas y se logran, digamos, resultados bastante potentes con unos recursos que son pues muy limitados o muy caseros. ¿Qué haríamos también con esta serie de fotos cuando ya las tengamos todas de nuevo listas? Las mandamos de nuevo al website que acabamos de ver sobre creación de GIFs y ahí pudiéramos ya tener un primer video, un primer momento. Entonces, el punto de partida de nuevo, pues es una serie de fotos y acá yo pues hago un ejemplo también muy sencillo. A mí me parece que la ayuda de familiares, de amigos, de amigas, de compañeros, pues siempre es clave. El trabajo creativo es casi siempre un trabajo en equipo. Entonces, en este caso, pues le pedí ayuda a un par de familiares y lo que hicimos fue tomar unas fotos de una cena, de nuevo volvemos a la idea del árbol, de una cena en la que una persona le está entregando una rama, ¿cierto?, a otra. Es un ejercicio muy simple, digamos, de reconocimiento de movimiento. Y a partir de eso, pues nada, se imprimen o se usan las imágenes y uno empieza a hacer como unas pequeñas intervenciones. ¿Cierto? De nuevo volvemos a la idea del cuadro a cuadro, ¿no? De una secuencia de imágenes que yo estoy interviniendo. Pensemos en lo que estábamos viendo ahora de la hoja de papel, en donde se le aplicó agua. En este caso, lo que quería yo armar era simplemente como un juego entre tal vez como las energías de esa planta versus las energías pues de las manos. Es simplemente, digamos, un ejercicio más estético, digamos, que narrativo. Y ahora un poco, después de que hago eso, en este caso no 9 imágenes, sino 12 imágenes, veamos un poco el resultado de un ejercicio, pues de una hora, un par de horas, ¿no? Esto está de nuevo o se puede lograr hacer de una manera análoga con las herramientas que acabamos de compartir, porque un poco lo que está pasando es que consideramos esa animación cuadro a cuadro, no tanto como el reconocimiento del movimiento, no quiero calcar el reconocimiento del movimiento, esa es una diferencia importante, sino lo que quiero es intervenir, avivar lo que estoy mostrando a través de la intervención con colores, con brillos, con formas, con líneas, y solamente si esta acción probablemente en video, pues es una acción muy simple que no tiene, digamos, mucho trasfondo poético, mucho trasfondo narrativo, pero cuando nosotros sumamos esos otros elementos, automáticamente cambia algo en la percepción de esa imagen, ¿no? Esa imagen se empieza a volver más interesante, más poética, hay una metáfora, ¿no? Como podemos empezar a percibir otro tipo de significados que nosotros queremos proponer a las imágenes. Entonces, este segundo elemento, les recomendamos mucho, por ejemplo, inspirarse en TikTok. En TikTok está pasando mucho con esta animación, la gente se está arriesgando a experimentar mucho con este tipo de animación, porque los resultados y el proceso, el proceso es muy disfrutable, uno puede experimentar con materiales, inclusive en este video se experimenta inclusive con maquillaje, con agua, con otro tipo como de texturas, y los resultados, digamos, acá solamente tenemos 12 frames, o sea, 12 imágenes que pongo en secuencia, y aún así con tan poquitas imágenes, pues logramos tener una imagen o una pieza en movimiento que se pueda sentir bastante interesante. Esto, por supuesto, tiene un mundo fascinante, pues de experimentación. Acá veamos el ejercicio tal cual. Tampoco necesitamos que esas imágenes estén súper bien impresas. Por ejemplo, en el primer ejercicio que les mostré, pues todas las imágenes estaban en blanco y negro y nosotros proporcionamos el color, las texturas y las variaciones a partir pues, de los materiales que tenemos en nuestra casa o que tenemos muy a la mano.
Entonces, acá quería mostrarles otro ejemplo, de nuevo hablando de esta artista, otro ejemplo de cómo este recurso se puede usar. Y volvamos un poco a reconocer los elementos que se necesitan para hacer esto. Tengo una secuencia de fotos impresa, ¿cierto? Y además bastante impresa. Miren que me puede caber en una hoja tamaño carta fácilmente unas 12 imágenes, ¿cierto? Y empiezo un poco a experimentar. ¿Qué pasa si corto una de las imágenes? ¿Qué pasa si eh, pongo elementos ilustrados con color? ¿Cierto? ¿Qué pasa si incluyo otros elementos tipográficos, una sombra, una silueta? Pongo agua, por ejemplo, ese último efecto que está logrado ahí es simplemente agua y el agua, digamos, en el encuentro con la tinta, pues genera precisamente ese efecto. O también, digamos, si nosotros quisiéramos involucrar tal vez como unas ideas de texto o unas ideas como más simbólicas, como lo que pasa acá, por ejemplo, con este dibujo, pues como de esta serpiente, como esta especie de monstruo, pero también con elementos, por ejemplo, de palabras o de tipografías, como lo que pasa acá. Es una técnica que podríamos decir que es bastante agradecida en el sentido en que con muy pocos recursos logramos unos resultados visuales muy potentes. Sin olvidar, por supuesto, eh, pues la historia, que es lo principal, es el detonante y el punto de partida para nuestras iteraciones o propuestas artísticas. Como cierre de este momento de las técnicas, eh, muchas veces y muchas de las preguntas que resultan en estos webinars tienen que ver con los programas. Entonces, ¿qué aplicaciones recomiendas? Y muchas de las aplicaciones que usamos profesionalmente en el mundo del diseño, pues son de pago. Pero acá un poco queremos contarles que hay muchas posibilidades de usar aplicaciones que no se tienen que pagar, ¿cierto? Obviamente tienen como opciones más premium, si uno paga puede usar como otro tipo de efectos, pero acá me quisiera referir, por ejemplo, a una aplicación que en edición de video pues se ha vuelto un poco un estándar y que seguramente o varias de ustedes ya conocen, y es CapCut, que es una aplicación pues de hecho diseñada para generación de contenido para redes sociales. Es una aplicación que digamos, su versión inicial es gratuita y en el que se pudieran lograr de una manera relativamente sencilla, sin tener un gran conocimiento en programas profesionales de edición de video, pues se pueden lograr secuencias pues tremendamente interesantes, narrativas, unión, digamos, de elementos. Entonces, dejamos también el link de CapCut para ver un pequeño tutorial, pero seguramente ustedes han tenido ya contacto con CapCut en el mundo, digamos, digital y en las redes sociales. Y nos vamos acercando un poco hacia el final de esta explicación y compartirles un poco como de algunos recursos. Perdón. Y en la última sesión que tuvimos el jueves pasado, varios de las personas que asistieron preguntaban sobre la idea de cuáles son las aplicaciones que recomiendas, sobre todo en la creación, digamos, de imágenes o ilustraciones estáticas. Eh, por la forma en la que, digamos, yo aprendí el diseño, pues casi siempre estoy cercano a programas de pago, pero últimamente me ha interesado acercarme a programas que se denominan de open source, que básicamente son programas gratuitos para la creación como de imágenes y los resultados de mis estudiantes en estos programas son bastante buenos. Entonces, el que yo creo que es una versión muy completa de este tipo de programas es un software que se llama Krita, que es totalmente gratuito. Les estamos enviando por el chat el link para descargar Krita. Y es un software que emula o trata de asemejarse un poco a lo que pasa en programas tradicionales, como por ejemplo Photoshop, que seguramente pues hemos escuchado que es un programa pues estándar para hacer ilustraciones, o programas más de ilustración específicos para tabletas como Procreate. Emula, digamos, de una manera bastante interesante
Inclusive los pinceles me parecen más chéveres los de Krita que los que se usan en Photoshop particularmente. Siento que de alguna manera son como más orgánicos. Entonces, partiendo de esta idea de Krita, pues como cierre de este momento y acercándonos también a las formas digitales de creación de imágenes, que seguramente ustedes están muy cerca pues como al lenguaje digital y seguramente muy rápida, de manera muy rápida, van a poder un poco descifrar cómo es que estos programas funcionan. Les voy a dar un par como de tips muy puntuales para iniciar en Krita. Por supuesto, como el aprendizaje de todas las técnicas, no solamente de las técnicas digitales, sino también de las técnicas análogas, pues requieren de mucho trabajo autónomo y de mucho trabajo personal. Entonces, lo que yo les voy a contar es un punto de partida para que empiecen sus procesos de experimentación y de aprendizaje. Entonces, en la página de Krita, cuando entren, pues el lugar donde van a descargar su aplicación es acá. El proceso es muy rápido, no toma más de 10 minutos. Y ya cuando vamos a entrar a Krita y vamos a ver un par de cosas como punto de partida para empezar a experimentar con algunos elementos. Entonces, ¿qué vamos a ver acá en Krita? Vamos a ver cómo creo un archivo, la lógica de las capas, que es muy, muy importante en la ilustración, eh, y finalmente, pues el uso de los pinceles y de los borradores. Y quiero un poco que este momento inicial de hablar de Krita pues sea inspirador para personas que quieran acercarse al mundo de la ilustración digital, que de pronto digan, ah, no, de pronto no puedo ahora pagar pues una suscripción a Photoshop o a otro programa. Krita creo que es una gran, gran alternativa. Entonces, estos programas de ilustración funcionan todos de manera bastante similar y lo primero que tenemos, la primera pregunta que tenemos que responder es, cómo creo un archivo nuevo, cómo creo una imagen nueva. Y para eso nos vamos a ir a archivo nuevo. Milena, tú me confirmas que estamos viendo ahorita Krita, ¿cierto? En pantalla. Sí, señor, estamos viendo una pantalla negra con que Sí, dice documento. Sí. es genial, gracias. Entonces, acá no nos vamos a enredar, dirán Dios, qué cantidad de variables. Simplemente nos van a interesar dos variables acá y es las medidas. Esta medida ahora mismo está en píxeles, mandémosla a centímetros, que es algo que usamos nosotros pues todos los días. Y acá, digamos, me propone una medida base que 21-29 es más o menos un tamaño carta. Entonces, con estas medidas base, pues empecemos a un poco a probar cómo es que funciona Krita. Entonces, luego de eso yo le digo crear y esto me va a generar un canvas, sí, un lienzo, un punto de partida, o lo que sería en el mundo análogo una hoja de acuarela o una hoja de papel para empezar a hacer mis experimentaciones. ¿Qué es importante considerar en estos programas de ilustración? Lo primero, cómo se usa un poco el color. Entonces, vemos que acá en esta esquina superior izquierda tenemos un color seleccionado. Yo voy a usar si ven acá este elemento que se nos parece bastante al círculo cromático que probamos, que revisamos la sesión pasada. Recomiendo mucho revisar el webinar anterior para hablar más a profundidad de los temas de selección de paletas de color armónicas. Pero entonces, después de seleccionar, lo que nos ofrece Krita, pues que me parece muy interesante, es una variedad tremenda de pinceles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, digamos, con softwares nuevos? Y es que, pues, nuevos o recientes, a diferencia de con los que uno aprendió hace algunos años, es que, por ejemplo, los softwares recientes tienen unos efectos en sus pinceles, pues, tremendamente similares a lo que podría pasar en en el mundo real, ¿cierto? En el mundo, digamos, del lenguaje analógico. Para esto recomiendo mucho el uso de mouse. Yo ahora mismo no estoy usando mouse y el control, digamos, de la plataforma es bastante difícil. Entonces, ¿qué pasa con los pinceles? Voy a apagar esta capa, ya ahorita vamos a hablar de las capas, y vamos, miren la cantidad de pinceles que nos ofrece Krita. En una experimentación reciente, por ejemplo, encontré que hay un pincel que ayuda a representar, por ejemplo,
las montañas, ¿no? Como que solamente el pincel funciona como una especie de sello y ese pincel me va a poder ayudar a resolver algunos problemas puntuales que yo tenga de pronto para dibujar ciertos elementos, o hay otro tipo de pinceles que funcionan más en términos como de mancha, ¿cierto? Que se ven afectados también pues por los colores que yo selecciono acá siempre en esta zona de la paleta de color. ¿Qué es importante para abordar estos programas de una manera, digamos, menos estresante, si quisiéramos llamarlo? Y es que estos programas funcionan casi siempre en términos de capas. Imaginémonos si tuviéramos como unos acetatos y uno le va sumando capita, capita, capita. Si tuviéramos unos acetatos y yo tengo una capa abajo y yo digo, "Ay, eso que dibujé en la capa de abajo no me sirve tanto, no me está gustando", pues cojo esa capa de abajo y la reemplazo, la puedo corregir. Y por eso es que estos programas funcionan en términos de capas. Entonces, fijémonos acá abajo del círculo cromático, está esta sección, ¿cierto? Donde de hecho le llamamos capas. Y lo clave de esta sección es entender que yo puedo dibujar diferentes elementos en diferentes capas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta pieza muy sencilla que estaba acá empezando a dibujar. Entonces, yo por acá tengo tres capas diferentes. Tengo una capa, por ejemplo, que me tiene mis colores como más verdes, ¿cierto? Tengo una capa que me tiene el dibujo como de esa silueta, de ese personaje, ¿cierto? Y tengo una capa que es el fondo. Entonces, un tip muy puntual sobre el manejo, por ejemplo, de Krita, o también el manejo de Photoshop para los que tengan acceso a Photoshop, la plataforma es muy similar, es que siempre funcionemos en términos de capas para que no sea un dolor de cabeza luego crear o ajustar o eliminar algo que no me está gustando de la composición. Esto, por supuesto, acá nos estamos refiriendo a las personas que quieran aplicar bajo la categoría de ilustración, pues digital, más específicamente. ¿Cómo juego con las capas? Pues es muy sencillo. Tengo un más acá, ¿cierto? Que me está diciendo que cada vez que yo oprima ese más, pues tengo una capa nueva completamente independiente, ¿cierto? Que yo puedo apagar y prender sin modificar lo que está pasando aquí abajo en el resto de mis capas. Entonces, considero que es un recurso que además tiene como una muy buena curva de aprendizaje, según además mis estudiantes que lo usan bastante, y que permite, digamos, experimentar con colores y texturas, perdón, ya, con colores y texturas, pues de una manera también como estábamos hablando anteriormente, muy agradecida. Porque las texturas tienen como mucho grano, son como muy interesantes y simulan la idea de los pinceles de una manera muy potente. Como último comentario alrededor de la idea de Krita, pero vamos a dejar un pequeño video para hablar de cómo se puede hacer, por ejemplo, cómics en Krita. Krita tiene una forma muy interesante de abordar el lenguaje de la novela gráfica. Como último comentario, pensemos que los pinceles, que van a ser mi herramienta principal, de hecho por eso están acá en esta zona siempre para que yo los pueda encontrar de una forma muy rápida. Los pinceles yo los puedo editar básicamente de dos maneras. La primera, y vamos a fijarnos acá en la esquina superior derecha, donde veo esta idea de opacidad y esta idea de tamaño. La primera pregunta probablemente va a ser, Adán, ¿cómo agrando ese pincel? Quiero que los trazos sean más grandes, ¿cierto? Entonces acá juego con esta ventana que me permite un poco agrandar, ¿cierto? O reducir en una gran medida pues, los pinceles. Y la segunda, que sirve mucho para plantear como ese lenguaje medio de acuarela, que a algunos sé que les interesa mucho, como esa idea de las transparencias, es, se maneja acá alrededor de la idea de la opacidad o de la herramienta de la opacidad. Entonces, a medida que yo pues bajo o suba, voy a tener un color más intenso o menos intenso, perdón, un tono más intenso o menos intenso, que me va a permitir jugar con profundidades, bueno, con diferentes elementos. Y de nuevo, si trabajé juicioso, que en este caso no funcionó, pues eso que acabo de hacer lo debería haber hecho en otra capa. Vamos a ver el ejemplo de nuevo, ¿cierto? Yo creo esta especie como de onda
y después digo, pero es que esa onda en qué parte de mi composición va. No, esa parte, eso va en la parte de atrás, completamente atrás. Entonces, yo puedo ir moviendo, modificando mis capas, ¿cierto? Para un poco ordenar los elementos que quiero que queden al frente, que quiero que queden atrás. Entonces, las y los invito a, sobre todo a los y las que están interesadas en el mundo de la ilustración digital, a abordar Krita y a entender como todas sus posibilidades, porque realmente los resultados, de hecho, este es un ejemplo de una ilustración desarrollada en Krita para los que están de pronto interesados en este lenguaje, aunque realmente Krita es un programa tan flexible que nos va a permitir simular diferentes tipos de lenguajes. Entonces, pues como cierre y como conclusión, antes de empezar como con las preguntas, quiero dejar como algunas ideas claras de nuevo. La primera, como la pregunta sobre la narrativa. Quiero tener una narrativa lineal o una narrativa más poética. El tip que damos mucho desde Trazos de Paz y es acerquémonos a los documentos, acerquémonos a la información que tenemos a la mano para poder sacar unas ideas realmente consecuentes con la información que se nos está proponiendo y primero siempre saber qué es lo que quiero contar antes de empezar a preocuparme por el estilo, por los colores, por los cortes, etcétera. Como segundo tip, resumen, usemos el storyboard, usemos la plantilla que les compartimos o cualquier plantilla que puedan encontrar en internet para organizar sus ideas y para filtrar cómo son sus secuencias. Eh, y luego tener claro cuál es esa secuencia para poderla llevar a cabo. Como tercer, digamos, tip, lanzarnos a experimentar, entender que para hacer animación no necesito un software tremendamente complejo o costosísimo, sino que como podemos ver, por ejemplo, en estos referentes del pasado o en estos referentes contemporáneos muy actuales, por ejemplo, que están tan de moda en TikTok, cómo la gente está haciendo animación sin necesidad pues de un desarrollo digital pues tremendamente complejo y cómo de pronto esta técnica me permite llegar como a unas composiciones de pronto más poéticas. Hay unas posibilidades muy chéveres en esta técnica. Y finalmente, pues lanzarnos los que estemos interesados, interesadas también a interactuar con software libre, ¿cierto? Que no tiene ningún costo y que me va a permitir experimentar mucho con pinceles, con colores, con combinaciones, con composiciones. Para los que nos queden dudas, por ejemplo, y digan, pero tengo dudas sobre el color, tengo dudas sobre la composición, en el primer webinar hicimos varios ejercicios, hicimos varios ejemplos de cómo es que se resuelven esas grandes preguntas en torno a la composición, al color y a la representación. Y con eso cierro para que empecemos a charlar si hay preguntas del público. Hoy, Adán, estamos súper felices con todas estas recomendaciones, estos tips que nos has dado el día de hoy. Realmente creo la gente estará de acuerdo conmigo que han sido súper útiles y aquí tenemos un grupo de preguntas bastante amplio, entonces vamos a intentar abordarlas todas para que todos puedan tener su respuesta. Bueno, profe Adam, vamos a empezar con Manolo. Manolo nos dice, a muchos jóvenes les gusta dibujar y animar, pero a muchos les da, no les interesa mostrar mucho su trabajo. ¿Cuál mensaje les podemos dar para incentivar que compartan sus ideas y lleguen a más jóvenes? Listo, Manolo, ¿cierto? Sí, señor. Eh, este miedo seguramente tiene que ver, o este temor de compartir las ideas tiene que ver con que ahora pareciera que todo lo tenemos que compartir en términos, por ejemplo, digitales, y ya que ahora estamos hablando de TikTok, ¿no? Como que tenemos todo el tiempo que compartir. Yo creería unas cosas, unas conversaciones que, por ejemplo, tenemos en clase alrededor de esto, es primero compartirlo en lugares seguros. Cuando hablo de compartirlo en lugares seguros, es eh, cuando uno es creativo, una de las cosas que es más bonitas de ser creativo es encontrar una comunidad o una familia de creativos, ¿cierto? Y esa comunidad no tiene que ser muy grande, puede ser mi compañera o mi compañero que también le encanta dibujar, ¿cierto?
y empezar en ese pequeño nicho y en esa pequeña conversación, en un salón de clases, en un parque, en un café, como, oye, mira, esto fue lo que dibujé, ¿cierto? Yo sí entiendo, digamos, que hay mucho temor de compartir. En eso, digamos, puedo ser solidario porque hay temor de compartir. Compartir es importante, sobre todo en un mundo tan digital, pero creo que es primero, el primer criterio es compartir en un espacio seguro. Y para eso apoyémonos en nuestra familia, apoyémonos de pronto en nuestros, inclusive en nuestros profesores, que deberían acompañarnos desde un lugar pues de confianza, ¿cierto? Y sobre todo acompañémonos de nuestros amigos y compañeros que seguramente comparten nuestros intereses por lo visual, no sé, por el manga, por el anime, por la narrativa gráfica. Seguramente hay personas que comparten y que pueden comentarnos, apoyarnos, ayudarnos inclusive a mejorar, pues desde otra esquina. Es importante sacarlo, pero en un lugar seguro. Perfecto. Profe, Alejandra pregunta, ¿qué hacer si siento que tengo bloqueada mi creatividad? Yo Ujú. quisiera crear algo diferente y me gusta animar, pero siento que resulto planteando lo mismo que ya hay. Listo. Esta es una gran pregunta, Alejandra. Muchas gracias. Tiene que ver con, en algún lugar leí, es un concepto de pronto un poco complicado, eh, pero en algún lugar leí que los creativos y los artistas en un momento debemos dejar de ver hacia afuera. Claro, la inspiración y los referentes pues son muy importantes, pero lo que pasa ahora con un mundo saturado, por ejemplo, de redes sociales, es que esa saturación y ese hiperconsumo de todo el tiempo de imágenes, ilustraciones, animaciones, películas, a veces a uno también lo abruman. Entonces, ¿cómo plantearía yo esto? Ver referentes, ¿cierto? Ver imágenes, ver películas, tomar apuntes. Un gran consejo es la idea de la bitácora, la idea de un cuaderno en donde uno sin ninguna pretensión, ahí sí demostrar, porque la bitácora es para uno como creativo o como artista, pues uno va recopilando sus ideas. Y después de ese momento de inspiración, de ver muchas cosas, parar de ver, de tener, o sea, parar de estar viendo hacia afuera y empezar a ver qué es lo que hay adentro, ¿cierto? El bloqueo creativo es una cosa como muy común, mucho más común de lo que uno se imagina, inclusive en gente que lleva 15, 20, 25 años trabajando. Y hay técnicas en internet que a mí, digamos, me sirven mucho y en algunas clases de semestres anteriores se usaban. eh, y era, por ejemplo, ejercicios muy sencillos en los que, por ejemplo, no sé, poníamos unas manchas de color en una hoja, ¿cierto? Doblábamos esa hoja y al abrirla quedaba una imagen, ¿cierto? Y esa imagen es mi punto de partida. El bloqueo creativo casi siempre está relacionado con que no hay tanto un punto de partida claro. ¿Cuáles pueden ser esos puntos de partida? No la inspiración directa, sino lo que yo pienso, siento, reflexión. Lo que tengo de pronto más cerca en mi contexto familiar, en mi contexto del barrio, en mi contexto de mi casa. Eso puede ser un punto de partida y un punto de inspiración eh, digamos, más cercano y más personal. Entonces, sí es chévere ver mucha inspiración y referentes, pero también a veces toca tomar distancia porque tanta inspiración y referente puede ser abrumador y uno siente como, ay, es que no puedo ser original, pero es porque estoy a veces demasiado influenciado por eso que está afuera. La invitación es a ver lo que está adentro. Ok. Por aquí, Sara, perdón, nos hace dos preguntas, una para ti, una para nosotros, y es, ¿la colaboración con amigos y compañeros pueden enriquecer mi animación o ilustración? ¿Puedo acudir a la colaboración para presentarme al concurso Trazos de Paz? Entonces, esa primera parte la contestas tú y la segunda la vamos a contestar nosotros. Listo, Milena, gracias. El trabajo creativo, al contrario de lo que a veces se cree, el trabajo de los artistas es cada vez más un trabajo en equipo.
A diferencia de eso que se cree como el genio, que todo lo resuelve, que todo lo sabe, que todo lo puede plasmar perfectamente, eso cada vez más está pues reevaluado o se está un poco como visitando y criticando. Entonces, un poco mi consejo tiene que ver, la respuesta es sí, a mí me parece que el trabajo en equipo nutre, fortalece, diversifica, permite ver cosas que yo no estoy viendo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les hago sencillo acá es, pues, también el trabajo en equipo es que alguien sea mi modelo. Entonces acá fueron mis familiares, como, oye, ayúdame a tomar esta foto, ayúdame a tomar este video, ayúdame a ser el camarógrafo porque yo soy el que quiero salir en el video. Eso hace parte de la colaboración, pero también, por ejemplo, en otros escenarios, esta animación que vimos que se interviene el papel directamente, en otros escenarios académicos yo las he hecho o las he planteado en grupos. Entonces, cada persona de pronto le suma una capita de intención y al final pues los resultados son increíbles porque se nutre de diferentes perspectivas. Pero quiero saber también el punto de vista de Trazos de Paz, específicamente pues en torno a la convocatoria, cómo lo manejan ustedes en términos, por ejemplo, de los créditos, cómo funciona ahí. Entonces, en Trazos de Paz tenemos dos tipos de postulación, la individual y la grupal. Individual, pues una sola persona, grupal con tres personas o máximo tres personas, de las cuales al menos una persona debe ser colombiana. Hay un titular o una persona principal que es el que presenta la pieza, pero las tres personas tienen crédito en todo lo que se vaya a hacer o que se desprenda del concurso. Si la pieza es ganadora, va a ser utilizada por UNICEF en sus publicaciones o en otros escenarios en los que disponga. Bueno, Adán, continuamos aquí con una pregunta de Manolo bastante interesante. ¿Cómo diría usted que es una mala animación? Es decir, ¿cuál es el error que no puedo tener cuando haga mi video? Listo. Bueno, primero creo que es una pregunta compleja en el sentido en que al menos mi forma de enseñar, en mi forma de enseñar no hay tal cosa como una cosa mala o buena. Entonces, primero me acerco desde ese lugar. O sea, yo trato siempre con mis estudiantes de hacer entender que en eso que están proponiendo hay muchas potencias, muchas cosas buenas y luego unas cosas por mejorar. Pero esas cosas por mejorar no las considero que estén malas, sino que están desajustadas, que pueden ser más potentes. Entonces, ¿qué sí creo que puede ser, podemos meter en esa bolsa de lo malo, según la pregunta que nos planteas, Manolo? Eh, Tal vez más que lo técnico, más que lo visual, más que la experticia, digamos, del ejercicio visual, lo que sí creo que no debería pasar es que las piezas no sean coherentes, uno, y que las piezas no cuenten algo. Es decir, un error, si quisiéramos llevarlo por la pregunta que planteas, Manolo, es que no haya una narrativa, ¿cierto? Sobre todo pues en el marco de la convocatoria, porque hay, digamos, otras experiencias y otras expresiones de la animación. Pero sí, una narrativa es importante y por eso la sesión que yo acompañé hoy iniciaba con eso. ¿Cuál es la historia que queremos contar? Esa siempre es la pregunta inicial. Y la pregunta final que le hacemos a cada animación es, ¿conté esa historia? ¿No? Es como volver y ser autocrítico. Este era mi punto de partida y luego digo, me hago la pregunta y digo, ¿sí la conté? Y esa pregunta a veces no me la puedo hacer yo solo o sola y devuelvo o lo conecto con otra pregunta anterior de mostrar. Mostrar siempre es importante. Porque a veces cuando estamos trabajando en propuestas creativas o artísticas, como somos nosotros los que lo estamos construyendo, para nosotros todo es muy obvio, todo es muy directo, ¿cierto? Porque todo está pues en nuestra cabeza. Pero un gran ejercicio es con alguien de confianza de nuevo, hey, mi hermano, mi tío que sabe más de esto, mi profe del colegio que sabe un poquito más de esto, ¿cierto? Le digo, profe, ¿usted ve qué ve en mi video? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido sí habría algo muy importante y es
construir una narrativa coherente que se vea reflejada en la pieza final. Ahí detectaría si algo de pronto está funcionando o no está funcionando. Listo. Vamos a unirlo con una pregunta que nos hace Alejandra y es si crees que hay temas aburridos o poco llamativos a la hora de crear o animar. No, no hay temas más aburridos, hay temas más desafiantes. Eso sí creo que lo hay. Yo creo que los temas que nos proponen, toda la documentación que nos propone, digamos, en el marco del concurso la Comisión de la Verdad y la convocatoria de trazos de paz, pues son todos unos temas tremendamente complejos y en algunos casos unos temas bastante sensibles, que de hecho de eso hablamos en el webinar anterior, para el que él o la que tenga preguntas al respecto. No creo que hayan temas aburridos. Lo que hay, la respuesta está dividida en dos partes. La primera es que hay temas desafiantes. Es decir, hay temas en las que esa narrativa que ahorita les contaba al inicio de la sesión va a ser más difícil de encontrar. Eso sí va a pasar. Hay unos temas que son más fáciles de representar. Pensemos, por ejemplo, el tema de la naturaleza. Pues tenemos un montón de imágenes en nuestra cabeza automáticamente que yo puedo un poco compartir. Pero hay otros temas, por ejemplo, legales, que son muy interesantes, son muy profundos, pero tal vez la representación visual es más compleja. Y lo segundo es que un gran creativo o una gran creativa o artista logra encontrar la manera que ese tema aburrido se vuelva un tema interesante. Por supuesto, esto no es una cosa, pensemos que cuando yo digo un gran creativo, un artista, no es alguien así, un genio que nació de la nada. Esto, como todo, se entrena. Uno entrena la creatividad, es un músculo que toca entrenar como cualquier otro del cuerpo. Ok, bueno, vamos a seguir uniendo aquí como algunas de las respuestas que nos has dado y Manolo nos dice, en redes sociales me encuentro contenidos animados que muchas veces son ofensivos o promueven mensajes de odio. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de los jóvenes que crean y difunden animaciones sobre temas sensibles, por ejemplo, en temas de conflicto armado? Bueno, creo que hay como dos preguntas ahí diferentes. La primera es que, pues el odio, desde mi manera de ver, es completamente inadmisible. Y mucho más si estamos usando estrategias creativas o artísticas para desplegar mensajes ofensivos. Entonces, sí, en redes sociales, yo lo que creo es que uno no puede hacer eco a ese tipo de cosas. Cuando digo que uno no puede hacer eco, es uno no lo puede compartir, ¿no? Como uno también es responsable de cómo esos mensajes se amplifican. Entonces, esa es la primera pregunta, comentario que quisiera hacer. Y no creería que las manifestaciones creativas o artísticas o visuales deban ser usadas en la amplificación de mensajes de este estilo. Lo segundo que comentas es que sí, lo charlamos anteriormente y es que pues acá estamos hablando de unos temas complejos y de unos temas sensibles y de unos temas también bastante dolorosos. Y en ese sentido, para mí la estrategia es encontrar formas metafóricas de contar eso. No me refiero a que se deba censurar. Hay cosas, parte, digamos, además de lo que nos cuenta la Comisión de la Verdad, tiene que ver con la idea de contar eso precisamente, lo que pasó, la verdad de los hechos. Y en ese sentido hay cosas que no se pueden esconder o censurar o maquillar. Pero como artistas, nosotros sí tenemos herramientas para contar eh, de forma variada, de forma simbólica, eso que puede ser doloroso. Eso no quiere decir que lo estemos censurando o escondiendo, simplemente que estamos usando nuestro lenguaje y nuestras herramientas creativas para contarlo de otra manera y para evitar, digamos, poner las cosas tan de manera literal. En la sesión pasada hay un ejemplo muy chévere que logramos hacer con lo del Guernica de Picasso, que precisamente dialoga en torno a esa idea de darle la vuelta a los contenidos y a las historias.
Angélica pregunta sobre los GIF que mencionabas, a qué velocidad debo poner los cuadros? ¿Es importante dependiendo del número de imágenes? Sí, es importante, a ver, no hay como una técnica, no hay un número específico. Lo que nos permiten estas páginas web y estos software es que podamos eh, variar, podamos probar. Entonces, hay una lógica, pero es una lógica técnica de la animación. Acá puedo estar siendo un poquito impreciso, pero si no estoy mal, son 24 cuadros por segundo. Pero eso quiere decir que para lograr una cosa de 10 segundos se necesitan demasiadas imágenes. Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, otro tipo de experimentación como la que vimos de los dibujos? Y es que con pocos cuadros puedo construir una narrativa medianamente decente. Entonces, sí creo que debe, o sea, requiere como entrar en el website, en el software y empezar a probar, pero también depende mucho como de nuestra posición como creativos. En este caso, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo en pantalla, este GIF, yo no estaba interesado en que se viera tremendamente realista, porque me parece que ese lenguaje como medio partido de la imagen es lo que lo dota como de mucho, como valor estético. Entonces, en ese sentido, digamos, nos podemos variar por lo más técnico, que son 24 cuadros por segundo, pero eso es muy exigente. Hay personas que proponen 12 cuadros por segundo, pero también la animación y el momento creativo en el que estamos actualmente me permite flexibilizar eso. En términos más profesionales, hablan de esta idea de 24 cuadros por segundo. Ok. Angélica nos pregunta, o hace varias preguntas. ¿Krita tiene la posibilidad de descargar pinceles como Photoshop? Respecto a las resoluciones de pantalla, quiero hacer algo digital. ¿Puedo hacerlo en 72 dpi o es mejor hacerlo en 300 dpi por si tengo que imprimir, así eso aumenta el tamaño del archivo? Sí, la respuesta es siempre irse hacia arriba. Siempre así a veces, así yo sepa que va para digital, ¿qué cosas pueden pasar? Con artistas conocidos crean muchas imágenes para digital, entonces ahí nos metemos con temas como nos cuentas de 72 dpi o 72 píxeles por pulgada. Eso quiere decir que tiene una calidad buena para digital. Pero entonces, amigos conocidos, familiares, artistas, luego se les pide, ay, oye, tú me puedes regalar o vender esta pieza para impresión y ahí empezamos a tener un problema. Entonces, podemos empezar en 72, pero crecerla a 300 me va a generar pérdida de calidad. En cambio, al revés, pues no, vamos a mantener la calidad. Si empiezo en 300 y luego lo tengo que subir en digital, no voy a perder calidad. Mi punto de vista y mi opinión, por ejemplo, con mis estudiantes, inclusive cuando están haciendo ilustraciones que ellos o ellas creen que son solo para el mundo digital, siempre les digo, siempre un poco siempre más grande, para evitarnos después problemas por si queremos llegar a impresión. Ok. Ana María nos dice, para hacer animaciones se usa el Toon Boom Harmony. Lo malo de este software es que toca pagar para poder usarlo. Adán, ¿nos puedes recordar las opciones de aplicaciones alternativas gratuitas? De animación, yo animo con Photoshop. Entonces, esa pregunta sí, de animación cuadro a cuadro. Entonces, esa pregunta sí se las debo porque Photoshop también es de pago. Entonces, a esta pregunta, pues, Milena, sí voy a charlar con una amiga que creo que usa una herramienta gratuita, porque todas las que se me están ocurriendo son de pago. La nueva que creó Procreate también es de pago. Entonces, para eso, pues recojamos los datos de la persona que nos está preguntando y pues les enviamos una respuesta y unas opciones para responder esta pregunta más puntualmente, porque los software que yo uso todos son de pago. Photoshop es gratis los primeros 30 días, pero ya luego tocaría pagar. Pagar. Listo. Y la última pregunta que tenemos para la sesión. ¿Qué papel juega el color, la tipografía y la composición en la creación de los mensajes que queremos transmitir a través de nuestras animaciones?
Ok, el color, la tipografía y la composición, yo siempre, la metáfora que trato de llevar para explicar esto es que esto es como una orquesta. Y cuando hablo de que esto es una orquesta, es que ese color, esa tipografía, esa composición son instrumentos o músicos en esa orquesta. En esa orquesta tiene que haber armonía. Hay una cosa que debe sonar o que debe tener más jerarquía que otra. Hay un sonido que queremos que con el que inicie la melodía, ¿cierto? Y hay otro que tiene que pausarse en ese momento. En ese sentido, sí creo que es necesario balancear. Milena, yo la verdad, como nos enfocamos tanto en este tema en la sesión pasada, yo creería que la respuesta más sencilla es para llegar como a un nivel de puntualidad, porque acá, digamos, pues es imposible abarcar todo lo que dijimos la vez pasada. Sí invitaría a la persona que nos hizo esta pregunta a retomar la idea, las ideas de composición, color y representación de las que profundizamos bastante en la sesión pasada. Eh, y cierro diciendo que en particular, algo que de pronto de lo que no hablamos la sesión pasada es cómo lo tipográfico o lo caligráfico puede ser muy poderoso en las composiciones y en las animaciones. Cada elemento, cada decisión de lo tipográfico o lo caligráfico cuenta algo de la narrativa. Si yo hago mis letras alargadas, me está contando algo. Si yo hago mis letras más redondas, más, sí, como más orgánicas, me está contando algo. Entonces, las tipografías, sobre todo lo que llegan a sumar, es una intención. Las tipografías tienen como cada una su personalidad. Y en la selección de tipografías, nosotros sumamos esa personalidad de la tipografía o de las letras, pues a lo que queremos contar. A veces esas sumas no funcionan tanto, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la selección tipográfica. Perfecto. Bueno, recordemos nuestras próximas fechas de webinars. Vamos a tener aquí la imagen de publicidad. El jueves 19 de septiembre tendremos nuestro último webinar que se llama Relatos y Narrativas para la Paz. Los esperamos a todos y todas a las 6 de la tarde. Compartimos con ustedes el código QR a través del cual se podrán unir a esta sesión. Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia es liderado por UNICEF. El objetivo es que adolescentes y jóvenes apropien y promuevan los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad a partir de la construcción de obras de arte que respondan a la pregunta, ¿cuál es tu propuesta para una Colombia en paz? Recordemos que el próximo 26 de septiembre se cierra el plazo para la postulación de las obras. Nos queda muy poquito tiempo. Les recomendamos mucho que revisen la página web trazosdepaz.com y ahí ustedes van a encontrar toda la información que necesitan para poder construir su obra de arte. Van a encontrar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, van a encontrar algunos videos que tenemos, también van a encontrar estos webinars que hemos venido desarrollando durante este mes y medio aproximadamente y eso les puede servir como insumo. Además, en la página van a encontrar la sección de postulación y ahí hacen su registro para poder enviarnos su pieza artística. También recuerden nuestros canales de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 321-453-7956 y a nuestro correo electrónico trazosdepaz@icreativadigital.com. Adán, por último, y ya para ir cerrando nuestro webinar, quisiéramos que nos mencionaras una experiencia inspiradora que hayas tenido con tus estudiantes a la hora de crear y transmitir mensajes de perdón, reconciliación, de paz y claramente que nos puedas compartir algún enlace o alguna forma en que se puedan comunicar contigo, conocer tu trabajo. Listo, Milena. Pues para cerrar,
me parece interesante. En mis clases hacemos unos ejercicios de fanzine, eh, y en algunos momentos fue muy gratificante encontrar que las personas y los estudiantes y las estudiantes podían hablar de temas dolorosos o de momentos vulnerables de su vida a través de las herramientas gráficas y de las herramientas visuales. Y en un par de casos tuvimos la oportunidad de reflexionar alrededor de esos temas complejos y permitir que las personas de pronto sanaran o iniciaran un proceso de sanación alrededor de esos temas complejos, eh, precisamente en la combinación, en la orquestación de esos elementos gráficos, de esos elementos visuales, de dibujar, de representar mis sentimientos con tipografías, con colores, con texturas. Y esto lo amarro con algo que se dijo anteriormente, y era si el arte era una posibilidad de sanación. Y precisamente creo que sí, que el arte permite unas puertas hacia la reflexión y hacia mejorar y hacia encontrarnos con experiencias que de pronto fueron dolorosas, que evidentemente fueron dolorosas, por ejemplo, en el marco de nuestra convocatoria, pero también permitirnos ver hacia adelante y pensar que en las prácticas creativas hay posibilidad de futuro y de esperanza para nuestro país. Mil gracias, Adán. Fue realmente muy satisfactorio para nosotros haber contado con tu presencia. Realmente sentimos que nos diste muchas herramientas para poder ilustrar, pero también para poder animar. Y bueno, esperamos que las personas puedan revisar ese trabajo tan bonito que has realizado durante tus años de experiencia en el diseño y la ilustración. Listo. Finalmente, Y el link, creo que ustedes ahí me ayudan a compartir el link de mi trabajo. Ahí hay un buzón por si alguien me quiere pues escribir algo, quiere preguntarme algo adicional, pues estoy súper a disposición de las preguntas, dudas que resulten o de los comentarios también que resulten. perfecto. También queremos invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, donde ustedes van a poder conocer todas las novedades del concurso. Ahí a ustedes les estamos contando cuántos días faltan. Si ustedes tienen inquietudes, no las pueden transmitir a través de este medio. No se queden con ninguna pregunta. Para nosotros es súper importante poder tener sus propuestas a través de estas piezas artísticas. Entonces, como decía el profe Adán, anímense, arriesguense y preséntenlas en el concurso. Vamos a dejar esta imagen por 2 minuticos mientras, mientras ustedes se pueden unir. Y queremos agradecerles nuevamente que nos hubieran acompañado el día de hoy, el sábado, pues que es un día para descanso, pero pues hacen el esfuerzo para estar con nosotros, para recibir estos mensajes que hemos venido dando. Queremos agradecer al equipo de Trazos de Paz y en especial pues a Adán, que fue la persona que nos acompañó el día de hoy. Y nos esperamos el próximo jueves y que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien todos.